Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera. Hola de nuevo a los hermanos de la Escuela Discipulado Misionero, especialmente a los hermanos de la modalidad virtual. Hoy vamos a hablar de la introducción a la Biblia. Para ello he tomado este libro. Es una colección de libros de la editorial Verbo Divino, Talleres Bíblicos. Son 13 libritos y este primero se llama Una ventana entre la vida y la Biblia. Yo sé que ustedes están siguiendo las clases con Santiago Felipe Valencia, mi hermano de la Escuela Bíblica Yeshua. Él tiene muy buenas bases y, bueno, incluso de pronto puede ir muy adelantado. Pero dentro de este curso yo voy a dar unas pequeñas bases para hablar de ciertas cositas que quiero que queden claras a la hora de enfrentarse pues con la Sagrada Escritura. Este librito lo pueden bajar por internet, está en internet, en PDF, lo pueden encontrar este y los 13 libros más. Es un curso bíblico que ustedes pueden tomar autodidáctico, muy fácil de entender, de comprender y también les puede servir como ayuda para los cursos de sus parroquias y todo aquello. ¿Listo? Bueno, entonces entremos en materia. Primero, ¿cómo está organizada la Biblia? La Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento son 46 libros, el Nuevo Testamento son 27 libros, para un total de 73 libros. El Antiguo Testamento, entonces, podemos agrupar los libros eh, como el Pentateuco, ¿cierto? Después los libros narrativos, los libros históricos, los proféticos, los sapienciales, así por géneros lo podemos ubicar así. Pero también lo podemos ubicar de manera de autores, ¿no? Entonces están los libros históricos, están los libros de profetas y los libros de los sabios. ¿Listo? Eso hablando del Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento, hablemos de que están ubicados por género, entonces los del género Evangelio, Hechos de los Apóstoles, que algunos consideran que es un libro histórico, otros están las cartas de Pablo, las cartas católicas, se llaman católicas porque no van dirigidas a una sola comunidad, sino a todas las comunidades. Y finalmente tenemos el libro del Apocalipsis, el libro de la Revelación, un género totalmente distinto que algunos lo asocian como género profético. Bueno, también hay que decir que la palabra Biblia significa biblioteca porque viene del griego biblos. O sea que la Biblia no es un libro, la Biblia es una biblioteca de libros. Que cada libro se divide en capítulos y cada capítulo a su vez se divide en versículos. Bueno, algunos tips como para aprender a leer citas bíblicas. La coma separa entre un capítulo y un versículo. Cuando ustedes encuentren dos puntos, esto quiere decir que la cita es escrita por un cristiano no católico, por un hermano protestante. Es fácil identificar eso, ¿no? Pero nosotros como católicos separamos con una coma del capítulo al versículo. Para identificar de qué versículo hasta qué versículo se lee, se pone una rayita para leer recorrido. Y esta rayita se lee al. Si yo quiero leer este versículo y saltar a otro versículo, entonces le pongo un punto. El punto me quiere decir que hay un salto, que se lee este y este. Si hay raya, se lee recorrido, si hay punto, se hace un salto. Si hay punto y coma, es para separar dos citas totalmente distintas, ya sea del mismo libro o de libros distintos. Si hay una S, quiere decir que es este versículo y el siguiente. Si hay dos S, quiere decir que es este versículo y los siguientes, hasta donde termine la perícopa. ¿Qué es una perícopa? Es un trozo del texto bíblico con un sentido completo. Bueno, así podemos decir que cómo está organizada la Biblia, ¿no?
¿Cómo nace la Biblia? La Biblia nace en tres momentos. Primero suceden los hechos, ¿cierto? Luego se transmiten oralmente y finalmente se ponen por escrito. Hablemos de los evangelios. El hecho sucedió entre el año 30 y el año 33 de nuestra era, pero solo hasta el año 50 van a aparecer los primeros escritos. Entonces quiere decir, el hecho año 30-33, después sigue la tradición oral y 20 años más tarde aparecen los primeros escritos. Toda la Biblia fue escrita así. No hubo cronistas, no hubo periodistas, no hubo bibliografías, no hubo autobiografías, no. Todo fue escrito en estos tres momentos. Hecho, memoria o tradición oral y la escritura, la recopilación de los escritos. ¿Quiénes escribieron? Entonces el pueblo de Israel escribió su historia, ¿cierto? Y a estos escritores sagrados se les llama agiógrafos. Es la palabra que utiliza el magisterio para referirse a los escritores sagrados, los agiógrafos. En el Antiguo Testamento encontramos historiadores, profetas, sabios. En el Nuevo Testamento encontramos evangelistas y apóstoles. Ahora bien, ¿dónde se escribió la Biblia? Si ustedes van a la guía, allí vamos a encontrar el mapa, ¿no? En el mapa podemos ver los lugares donde se escribe la Biblia, ¿no? Allí podemos mirarlo, ¿no? Entonces vamos a encontrar que el Antiguo Testamento se escribe acá, en todo lo que es la Palestina, ¿cierto? Israel, Siria, Babilonia, Egipto. Toda esta parte de acá se escribe el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se escribe también en Palestina, ¿cierto? Pero ya sale al Asia Menor, donde quedan las comunidades de Éfeso, del Asia Menor, la Galacia, todo esto acá. Grecia, ¿cierto? Donde va Pablo, y Roma, Italia. Entonces, el Nuevo Testamento ya sale de la Palestina hacia Europa, ¿no? Esos fueron los lugares donde se escribió la Biblia. Pueden mirar con más detenimiento el mapa que aparece en la guía o pueden buscar en sus Biblias en la parte de atrás, también ahí podrán ilustrarse mejor. ¿Cuándo se escribió la Biblia? La Biblia se escribió desde el siglo XIII antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo. Es decir, que un periodo aproximadamente de 1300 a 1400 años. También ustedes pueden mirar la figurita, ¿cierto? Que está allí en la guía. Ahí se pueden ilustrar muy bien. Ahí está, ¿no? Entonces, los hechos, ¿cierto? Comentamos desde 1800, donde está Abraham, Moisés, Josué, David, los profetas, la reforma Josías, los sacerdotes, restauradores, Ruth, Macabeos, el año 100, después Jesús, hacia el año 50 va a aparecer Pablo, hacia el año 70 los evangelios, y hacia el año 100, pues 100, 120 aparece el libro del Apocalipsis, ¿no? Ya organizada la Biblia. Ustedes miran acá que aquí hay unas líneas, ¿no? El Pentateuco, por ejemplo, dice que apareció una tradición oral desde 1800, que solo hasta el año 800 se comenzaron a tener pequeños escritos y luego finalmente hacia el año 400 aparece el texto, lo que yo les explicaba ahora, ¿no? Primero el hecho, ¿cierto? Acá, después la tradición oral y finalmente en la escritura. En la escritura hay que tener en cuenta que a veces suceden tres niveles. El primer nivel es el del autor original, produce su pensamiento, produce de pronto unos pequeños escritos. Después el segundo nivel aparecen pequeñas redacciones, ¿cierto? Ya van apareciendo más escritos por el mismo autor o por otra persona que lo ha escuchado, porque ahí ya comienza a desaparecer el autor porque muere. Y finalmente el tercer nivel, ha muerto el autor,
pero para que no se pierda el mensaje, se hace una recopilación de todos los pequeños escritos, hace una redacción y una edición final del texto. A veces se dan los tres niveles a la hora de una escritura bíblica de alguno de los libros. ¿Esto para qué? Para entender que la Biblia no se escribió de la noche a la mañana, no se escribió en un orden, no apareció así de un solo tacazo, no, fue un proceso. Eso nos debe quedar claro. La Biblia fue apareciendo procesualmente. ¿Y por qué coincide todo? Porque tiene un único autor que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único autor de la Sagrada Escritura. Entonces a él acudimos a la hora de que la vamos a leer para que podamos entender y comprender su mensaje y lo podamos vivir. Entonces así es como nace la Biblia y cómo se escribe y cuándo se escribe. ¿En qué idioma se escribe? Bueno, entonces hay varios idiomas, ¿cierto? La mayor parte del Antiguo Testamento se escribió en hebreo, unas partes de Daniel y Esther en arameo y Baruch, Tobías, Judith, Eclesiástico, Sabiduría. Primero y segundo de Macabeos se escriben en griego. Estos libros escritos en griego son los libros que no fueron aceptados en el primer canon hebreo, solo fueron aceptados en el segundo canon. ¿Por qué? Porque los israelitas tenían la concepción de que Dios solo hablaba hebreo y arameo, que no podía hablar griego. ¿Por qué? Porque el idioma griego, el imperio griego y todos estos imperios que llegaron a imponer su idioma, sus cosas, pues hablaban griego. Entonces a ellos les costaba entender que Dios hablara griego. Pero más adelante comenzaron a darse cuenta de que, bueno, comenzaron a desaparecer las personas que hablaban hebreo y arameo y fueron quedando los hijos de los hijos de los hijos que ya no hablaban este idioma, sino que hablaban griego. O peor aún, los que estaban exiliados. Pues, ¿cómo leer la Biblia? No, pues solo podía leerla en griego. Ah, y Dios comenzó a revelarse también en ese idioma. Ah, entonces comenzaron a aparecer escritos. Ah, entonces allí se hace el segundo canon y se aceptan estos libros que son llamados los deuterocanónicos. Baruch, Tobías, Judith, Eclesiástico, Sabiduría, Primera y Segunda de Macabeos. Estos libros nosotros los aceptamos como inspirados porque el segundo canon hebreo también los aceptó como inspirados. Además, la Biblia que lee Jesús en su época, la Biblia que lee San Pablo en su época es la Septuaginta o la Biblia de los 70, la Biblia que tradujeron los 70 sabios a la hora de traducir todo el Antiguo Testamento del hebreo y el arameo al griego, y ellos aumentaron los libros del segundo canon. Por lo tanto, si Jesús la lee, San Pablo la lee, nosotros la leemos, cosa que no sucede con nuestros hermanos cristianos no católicos. Ellos no aceptan estos libros deuterocanónicos, ellos no leen estos libros, por lo tanto, pues ellos no tienen alguna doctrina que aparece en estos libros. Y el Nuevo Testamento es escrito en el griego popular, un griego que se llama el griego de la Koiné. Koiné es un griego popular, un griego del pueblo, ¿no? En este idioma fue escrita la Sagrada Escritura. Bueno, aquí como un paso pues así rapidón por toda la Biblia como una introducción. También aparece ahí en su guía, pueden leer algo que se llama Inspiración, Revelación y Canon. Si quieren más profundización, pues pueden acercarse al librito que les estoy recomendando, pero también esto, lo que es inspiración y revelación, ya pues lo hemos tocado en el primer tema, ¿no? De la revelación. Me voy a detener un poco en lo que es el canon. Canon significa lista de libros seleccionados, porque la palabra canon significa literalmente regla. Son las reglas para escoger cuáles libros son inspirados o no. El canon bíblico surge porque el pueblo y las comunidades empezaron a seleccionar los libros
que eran más significativos para la meditación, la oración y la lectura. Los otros quedaron como libros que decían cosas buenas, pero no eran considerados como inspirados por Dios. En los libros escogidos, ellos encuentran una fuente de comunión con Dios, a quien veían presente en la historia, animando a sus líderes. Entonces hay unas reglas para saber si los libros son inspirados o no. Son 5 reglas. La primera es que el autor sea de origen apostólico o testigo ocular, ¿cierto? Primera regla, ¿no? Todos los libros de la Biblia tienen que tener por autor a alguien de origen apostólico o a un testigo ocular. Segunda regla, el título. El título del libro debe tener por nombre a alguien contemporáneo, ¿cierto? No va a aparecer pues el Evangelio del Brian, no, porque pues el Brian no existía en la época, no era contemporáneo, pero por eso todos los libros de la Biblia tienen nombres bíblicos contemporáneos. Que la Biblia tenga concordancia toda ella misma, ¿no? Hay un principio bíblico que dice que la Biblia se explica a ella misma. Y este principio bíblico también pues lo encontramos en Dei Verbum del Concilio Vaticano II cuando nos dicen el Antiguo Testamento está patente en el Nuevo y el Nuevo está latente en el Antiguo. O sea, hay una concordancia bíblica. Otra norma es la ortodoxia del mensaje, ¿no? Tiene que haber una ortodoxia, o sea, no se puede contradecir, no puede cambiar, el mensaje bíblico tiene que ser coherente, debe concordar, sí, es todo eso, ¿no? Entonces, el autor, el título, la concordancia, la ortodoxia y finalmente el uso litúrgico, que el libro haya sido utilizado en la iglesia apostólica y en la iglesia primitiva. ¿Cuál es la diferencia de la iglesia apostólica? La iglesia apostólica es la que sigue después de la muerte de Jesús, cuando están vivos los apóstoles. ¿Y cuál es la iglesia primitiva? Pues la iglesia que sigue después de la muerte de los apóstoles. Entonces, a eso me refiero cuando hablo iglesia apostólica e iglesia primitiva. En las asambleas litúrgicas, en las reuniones de ellos, estos libros debían haber sido utilizados. Entonces, estas son las 5 reglas para saber si un libro es inspirado o no. Bueno, con esto es un pasoncísimo rapidísimo a manera de introducción bíblica que ustedes pueden seguir avanzando en su curso de Lección Divina o pueden ampliar leyéndose este libro que lo pueden encontrar en la editorial Verbo Divino, que se llama Taller Bíblico, y el número 1, Una ventana entre la vida y la Biblia. Bueno, espero que les haya servido mucho este tema y que puedan aclarar algunas dudas frente a la Biblia, ¿vale? Nos vemos hasta la próxima. Dios los bendiga. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras.